Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde la Casa de América, en el corazón de Madrid, frente a la Plaza de Cibeles. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio del podcast, si lo quieren escuchar, si lo quieren oír, está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los dos invitados hoy a Club de Prensa, ambos investigadores del Real Instituto Elcano, uno de los centros de pensamiento más importantes de España y de Europa. En primer término, Salvador Llaudes, bienvenido a este programa. Muy bien, muchas gracias. Carlos Malamud, bienvenido también. Hola, muy buenas. Salvador, se habla mucho del Brexit en Europa en los últimos tiempos. El Reino Unido entró en 1973 a formar parte de la Unión Europea, no fue de los países fundadores, pero el 23 de junio pasado se llevó a cabo un referendo convocado por el primer ministro británico conservador David Cameron para ver si el Reino Unido, si los ciudadanos querían continuar en la Unión o no, y ganó el no, ganó la teoría de que había que salirse de la Unión Europea. Eso que se produjo el 23 de junio, esa votación, desembocó en la renuncia el 11 de julio del señor Cameron, primer ministro conservador, y ha sido reemplazado por Theresa May, que está llevando adelante todo este proceso del llamado Brexit. ¿Qué tan traumático es esto para la Unión Europea, el hecho de que se vaya el Reino Unido? Bueno, ciertamente es un problema y a la vez abre un espacio de oportunidades también de cara al futuro. Ningún país en la Unión Europea, ninguna institución comunitaria deseaba que el Reino Unido se marchase. De hecho, lo que se acordó en febrero con el primer ministro David Cameron era básicamente una especie de nuevo estatus de relación con el Reino Unido, que era el que se iba a empezar a implementar si el Reino Unido decidía en ese referendo del 23 de junio permanecer, si los ciudadanos decidían permanecer en el proyecto comunitario. Como no fue el caso, pues ese nuevo estatus, pues digamos que no se llevó a cabo y se inició ese proceso de desconexión, ¿no? que verdaderamente, como se ha mencionado, va a tener lugar dentro de 2 años a partir de la carta que lanzó Theresa May. Pero es verdad que es una cuestión que no fue deseada, es verdad que, como decía, abre un proceso también de reflexión y que paradójicamente ha implicado una cierta consecuencia positiva también para la Unión Europea, que es una mayor unidad, no solamente respecto del Reino Unido y de la negociación de este acuerdo de divorcio y del futuro acuerdo comercial, securitario, etcétera, que vaya a haber con el Reino Unido, sino también de pensar hacia dónde quiere ir la Unión Europea. Hay 2 elecciones, profesor Malamud, claves en Europa en los próximos meses. El día 23 de abril, este mes, se lleva a cabo la primera vuelta electoral a las presidenciales en Francia. Según todos los sondeos, pasarían a segunda vuelta la señora Marine Le Pen, la líder y jefa del Frente Nacional, partido xenófobo y anti-europeísta, un partido euroescéptico. Y por otro lado, Emmanuel Macron, aparentemente candidato independiente con un origen de centro-izquierda. Eso por una parte. Si llegara a ganar la señora Le Pen, que muchas personas consideran que sería imposible, porque la segunda vuelta, el 7 de mayo, obligaría a las demás fuerzas a aliarse en contra del Frente Nacional. Si llegara ella a ganar, pues habría un peligro en lo que tiene que ver con la participación de Francia en la Unión Europea. Francia fue uno de los 6 países fundadores. La otra elección clave es la del 24 de septiembre en Alemania, en donde la señora Angela Merkel quiere continuar como jefa del gobierno, como canciller federal, pero está por otro lado Martin Schulz, un candidato que le está haciendo oposición. ¿Es usted optimista con respecto a estas 2 elecciones y con respecto a la relación que tienen Francia y Alemania, que son casi que los buques insignias de la Unión Europea, con respecto justamente al ente comunitario? Bueno, la elección de Alemania presenta menos problemas para el futuro de la Unión Europea que la elección francesa, ¿no? Es decir, en Alemania gane Angela Merkel o gane Martin Schulz, el futuro de la Unión no está comprometido, tampoco está comprometido el futuro de Alemania dentro de la Unión. Los 2 candidatos de los principales partidos son totalmente europeístas y están trabajando por la construcción de Europa. Schulz ha sido hasta hace poco presidente del Parlamento Europeo, lo cual refuerza su posición. La situación en Francia es diferente, es verdad que a contrario de lo que ocurrió en Estados Unidos, donde fue posible el triunfo de Donald Trump por el sistema electoral propio de Estados Unidos, el sistema electoral francés
a doble vuelta y donde el voto popular es una elección directa, donde el voto popular cuenta y no el voto de los compromisarios, como Estados Unidos, complica el papel que pueda tener en la segunda vuelta Marine Le Pen. Así todo, hay un riesgo que no hay que minimizar, que es el de la abstención. En este momento, según las encuestas, la abstención está por encima del 35%, lo cual es una barbaridad en términos políticos franceses. Y si en el eventual supuesto de que ganara Marine Le Pen, no solamente está en peligro el futuro de Francia dentro de la Unión Europea, sino el propio futuro de la Unión Europea. Es decir, Francia, como usted bien señaló, es una pieza esencial, no solamente un país fundador de la Unión, sino una pieza esencial junto con Alemania de la Unión, y su salida sería mucho más traumática, mucho más sistémica, si se puede decir, que la salida del Reino Unido. Y en ese sentido, volviendo a la pregunta anterior, lo cierto es que uno de los factores que ha incidido en que el Brexit se viva con la intensidad que se está viviendo, sobre todo en las instancias comunitarias, es que después de muchos años donde la membresía de la Unión iba en un aumento considerable a través de las sucesivas ampliaciones, esta es la primera vez que un miembro del club decide salir de él. Por lo tanto, uno de los objetivos por parte de la Unión Europea en su negociación del Brexit es sentar las bases que impidan o al menos minimicen futuras salidas de otros países miembros, sobre todo en un momento como el actual, donde el peso de ciertos candidatos xenófobos y eurófobos está haciendo que el futuro de la comunidad en algunos momentos tenga algunos interrogantes. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América de Madrid. Salvador, Escocia es uno de los países que forman parte del Reino Unido, junto con Gales y también con la provincia británica de Irlanda del Norte. Y eso es así desde 1707, cuando se unieron todos. Cuando se llevó a cabo el Brexit, en Inglaterra el resultado fue el siguiente. El 51,89% de los votantes en Inglaterra estuvieron de acuerdo con salirse de la Unión Europea. El 48,1% estuvieron de acuerdo con permanecer. En Escocia, sin embargo, donde hay un poco más de 5 millones de habitantes, el resultado fue distinto. El 38% de los votantes en Escocia estaban de acuerdo con irse de la Unión, el 62% estaban de acuerdo con permanecer en la Unión. Hace ya un tiempo hubo un referendo independentista en Escocia y los escoceses votaron a favor de seguir dentro del Reino Unido. Pero ahora, el pasado 13 de marzo, Nicola Sturgeon, la primera ministra escocesa, anunció que quiere convocar un nuevo referendo a ver si Escocia se va del Reino Unido. Aquí la pregunta es, ¿va a terminar hecho trizas el Reino Unido como consecuencia de este supuesto segundo referendo? ¿Se va a acabar el Reino Unido? Cosa que parece impensable desde 1707. Bueno, ciertamente es verdad que la decisión británica no solamente pone en cuestionamiento su propia pertenencia a la Unión Europea, que finalmente no va a seguir siendo efectiva, también pone en cuestionamiento algunas cuestiones relativas a la propia Unión Europea, pero ciertamente donde va a tener un impacto muy claro es en esa unidad interna. Ya estamos viendo los primeros elementos en este sentido. Tenemos el caso de Escocia, pero también tenemos el caso de Irlanda del Norte, donde claramente también venció en el referéndum la opción de la permanencia por la permanencia en la Unión Europea, ¿no? Y veremos a ver cómo se soluciona ese. Pero en relación a la cuestión de Escocia, es verdad que se llevó a cabo este referéndum en 2014, es verdad que el resultado se suponía que iba a predeterminar la relación de Escocia con el resto del Reino Unido por al menos una generación, pero también es verdad que se señalaba que eso era así, salvo que ocurriesen circunstancias excepcionales, extraordinarias. Ciertamente la salida británica de la Unión Europea lo es una situación extraordinaria. Y en ese sentido, la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, solicitó a su Parlamento el permiso para empezar a negociar, ¿no? Para empezar a negociar por ese segundo referéndum con Westminster. Claro, los británicos, Theresa May en particular, no quiere que se mezclen ambas negociaciones en un momento dado, ¿no? No considera que la petición escocesa sea
algo que tenga que tener lugar al mismo tiempo que se está negociando ese divorcio con la Unión Europea. Tampoco ha dicho que no vaya a aceptar que se celebre un referéndum en Escocia, eso tampoco se ha mencionado. Pero luego, en cualquier caso, tendremos que ver si se acepta ese referéndum en Escocia, el momento en el que se lleva a cabo, es decir, si finalmente es después de que el Reino Unido salga de la Unión Europea o no, probablemente sea, en todo caso, cuando salga de la Unión Europea, y las consecuencias que eso tiene también para el propio proyecto comunitario. Sabemos perfectamente que no hay tampoco una voluntad generalizada de abrir la puerta, no solamente respecto a Escocia, sino respecto a otros casos, a cuestiones territoriales complicadas dentro de Estados miembros, ¿no? Y ciertamente eso significa que probablemente no haya vetos en el caso de que Escocia finalmente se acabe convirtiendo en un Estado independiente, en el caso hipotético, ¿no?, de que eso suceda, pero que tampoco vaya a haber una alfombra roja para que siga permaneciendo en la Unión Europea y por tanto tenga que solicitar formar parte del proyecto comunitario y tenga que cumplir con todas las cuestiones relativas a la negociación, ¿no? Y eso llevará también bastante tiempo. Se irá a Escocia del Reino Unido si se celebra este segundo referéndum independentista por una parte, y por otra va a terminar el señor David Cameron como el sepulturero del Reino Unido. Bueno, en realidad David Cameron va a ser uno de los grandes factotums de lograr este éxito, si se puede utilizar la palabra, pero la máxima responsable va a ser Theresa May. Es decir, David Cameron convocó el referéndum, eso fue un grave error, un gravísimo error de apreciación por su parte, que subordinó su intento de controlar el Partido Conservador, el Partido Tory, a los reales intereses de la nación, pero su sucesora, la señora May, que estaba en condiciones inclusive de revertir el proceso o al menos pasar la decisión al Parlamento, porque en última instancia la soberanía del pueblo británico radica en el Parlamento británico, que era quien tiene la decisión, no un referéndum, sino porque el referéndum no era compulsorio, no era mandatario para el gobierno británico, y quien toma la decisión es ella. Por lo tanto, la directa responsable, primero, de activar el artículo 50 y de sacar al Reino Unido de Europa, pero segundo, de impulsar ese proceso que va a lograr o provocar la implosión, o puede provocar la implosión del Reino Unido, es Theresa May, que creo que está jugando con fuego de una manera bastante irresponsable. Ahora, respecto a Escocia, si se consuma la salida del Reino Unido de Escocia, perdón, de la Unión Europea, es bastante probable que el referéndum gane la salida del Reino Unido, pero hay elementos que hay que tener presentes y que vamos a ver cómo funcionan. Entre otras cuestiones, la vinculación de todo el sistema productivo escocés al Reino Unido, el mundo financiero que está muy involucrado, el sector petrolero, el sector de la defensa, es decir, hay demasiados intereses en juego que a priori sería irresponsable decir, bueno, indefectiblemente Escocia va a salir del Reino Unido. Mencionaba Salvador hace un momento el caso de Irlanda del Norte. Es una provincia británica, está en el noreste de la isla de Irlanda, está integrada por 6 de los 9 condados de lo que se llama el Ulster. Hubo un proceso de paz, se produjo el famoso acuerdo del Viernes Santo entre el gobierno británico y el IRA, y eso aparentemente desde que se creó ese nuevo gobierno autónomo en Irlanda del Norte ha funcionado bien. Pero ahora en Irlanda del Norte, como recordaba Salvador, en la votación del Brexit, pues los habitantes de esa zona quieren permanecer dentro de la Unión Europea, y se habla incluso de que entonces ahora los de Irlanda del Norte puedan terminar queriendo unirse a la República de Irlanda, es decir, a lo que antiguamente se llamaba Irlanda del Sur, que es un país, desde luego... Los lazos... Claro, y es la misma isla, son los mismos lazos, son más o menos las mismas familias, a pesar de que haya habido una lucha de, qué sé yo, 7 siglos entre protestantes y católicos. Es que los lazos entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda son muy estrechos, y más en los últimos años, cuando la frontera común prácticamente ha desaparecido. Esto implica que el intercambio diario de personas, de mercancías, de todo tipo de tráficos es constante. Hay familias que viven de un lado de la frontera pero trabajan en el otro y viceversa.
Y esto hace que, desde el punto de vista de Irlanda del Norte, el restablecimiento de las fronteras como consecuencia y de las aduanas como consecuencia precisamente del Brexit sea vivido como un trauma. Y de ahí el interés que tienen en de mantener precisamente, yo no sé si los norirlandeses quieren tanto permanecer en Europa como mantener abiertos sus canales y sus cauces de comunicación con sus primos de la República de Irlanda. Ese es el tema. Evidentemente que la pertenencia a la Unión Europea facilita las cosas, como es el caso también de una situación, como diría el expresidente español Leopoldo Calvo Sotelo, cuando la guerra de las Malvinas, refiriéndose a Gibraltar, que era un caso distinto y distante. ¿Qué pasará con Irlanda del Norte? Sí, bueno, de hecho, Irlanda del Norte y la República de Irlanda juegan juntos al rugby, ¿no? No, eso es importante. Eso es importante, eso, ¿no? Marca la diferencia. Claro, eso hace también comunidad, ¿no? Ciertamente, la situación puede resultar problemática, porque como bien ha señalado Carlos, pues los intercambios y la ausencia de frontera efectiva entre las dos partes, digamos que ha facilitado mucho las relaciones a lo largo de todos estos últimos años. Hay que tener en cuenta también que, bueno, muy recientemente han tenido lugar elecciones anticipadas y a pesar de que la victoria ha sido por la mínima por parte de los unionistas, sí que es verdad que si sumamos los escaños que han logrado, ya no tienen la mayoría, ¿no? en este Parlamento de Irlanda del Norte que tenemos después del proceso de devolution, ¿no? Y también hay que tener en cuenta otro factor que es interesante, que es cómo desde Irlanda, la República de Irlanda, el propio primer ministro, ya ha pedido activamente a la Unión Europea que si en algún momento se produce una reunificación o una unificación de la isla, ¿no? Irlanda del Norte pasa a ser parte de la República de Irlanda, que la Unión Europea acepte que esa Irlanda, esa totalidad que también comprendería Irlanda del Norte, digamos, formase parte de la Unión Europea. Un poco en el estilo de lo que sucedió con la República Democrática de Alemania cuando se unió a la República Federal, ¿no? Yo creo que vamos a tener que estar bastante atentos a los acontecimientos que se vengan sucediendo en los próximos meses y años en esta parte de la frontera, que además es uno de los elementos absolutamente esenciales en la parte esta primera de la negociación entre el Reino Unido y la Unión Europea, que es en la parte del divorcio, ¿no? No solamente la cuestión de la contribución financiera que tiene que hacer el Reino Unido debido a los compromisos que ya tenía el Reino Unido con la Unión Europea, o la cuestión de la libre circulación de los ciudadanos comunitarios en las islas y de los británicos en el continente, sino también la cuestión de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, absolutamente esencial. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América en Madrid para despedirnos porque se acabó el tiempo. Salvador Yáudes, gracias por haber estado en Club de Prensa. Gracias, profesor Carlos Maradona, por haber estado aquí nuevamente. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad.